Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que anden todos muy bien, todos y todas. Bueno, nos reunimos en este espacio nuevamente para otra clase, ¿sí? Un poco en esta clase la idea es retomar, ¿sí? Lo que fuimos viendo en la clase anterior, ¿sí? Continuar un poco con esta misma línea, ¿sí? Si bien vamos a ampliar algunos conceptos y algunos conocimientos sobre la psicología genética, ¿sí? Y post-psicología genética, eh, y sobre la teoría constructivista, vamos un poco también a retomar para poder continuar, ¿sí? La idea es que, como en todas las clases, van a tener una actividad de inicio y otra actividad de finalización, perdón. Y en ello, digamos, la idea es poder retomar con esa actividad de inicio lo que fuimos hablando en la clase anterior, post lo que vamos a hablar en esta, ¿sí? Bueno, para seguir retomando, en la clase anterior con mi compañera estuvieron viendo lo que es la teoría constructivista, ¿sí? Lo que planteaba Piaget, eh, sobre cómo el sujeto aprende, cómo el sujeto genera y construye conocimiento, ¿sí? Obviamente gracias a los mecanismos de asimilación y acomodación, ¿sí? Y para esto un desequilibrio y equilibrio, ¿sí? Gracias a estos desequilibrios, por decirlo así, que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra experiencia, de nuestra vida, vamos generando que ese sujeto pueda, ¿sí? Apropiarse de ese objeto, asimilarlo y luego de asimilarlo a sus esquemas de acción, acomodarlo, ¿sí? Entonces, un poco es este el mecanismo, según Jean Piaget, ¿sí? Y su teoría constructivista, poder, gracias a los procesos de asimilación, acomodación, equilibrio, ¿sí? Y esquemas de acción, transformar y poder recapitular todo ese conocimiento que vamos generando y consolidarlo a nuestros esquemas de acción, ¿sí? Siempre en pos de beneficiar, ¿sí? De complejizar esos esquemas de acción, mejor dicho, que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, la idea que les vamos a proponer en esta actividad de inicio, ¿sí? Les proponemos detener el video, ¿sí? Y poder ir a la actividad de inicio, poder generar una reflexión y una reconstrucción de todo este material que nosotros vimos en la clase anterior, gracias al relato que nosotros les vamos a ofrecer, ¿sí? Y poder de esta forma reflexionar. Bueno, a ver, según el relato que nosotros les dimos, ¿sí? Van a ver que es una niña que, bueno, tiene un diálogo con su abuela y gracias a este diálogo que tiene con su abuela genera una situación, ¿sí? Genera una situación, no les quiero hacer como un spoiler de la actividad y del relato, pero bueno, un poco les cuento, es un relato en donde se genera un diálogo con la abuela, pasa una situación por ese diálogo con la abuela y la niña genera una situación y una experiencia a través de ello, ¿no? Una acción, mejor dicho. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué generó esta acción? ¿Qué hace generando esta acción? ¿Sí? Pensarlo, reflexionarlo con estas estructuras que se fueron mencionando en la clase anterior: asimilación, acomodación, equilibrio, reestructuración, esquemas de acción. Bueno, a ver, reflexionemos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que vemos planteado en esta situación de diálogo? Y luego está esta acción de esta niña, ¿sí? Entonces detenemos un poco el video, vamos a la actividad, la realizamos y volvemos para seguir viendo el video y bueno, y generar esta puesta en común de los textos que eran para esta clase. Así que continuamos bajo la misma línea. Bueno, nos vemos en un cachito. Bueno, si detuvieron el video y fueron a realizar la actividad, volvemos a dar inicio a este video, sigo esta continuación de este video para poder hablar y seguir sumando con conceptos y conocimientos de los textos que teníamos para esta clase. ¿Sí? En esta clase recuerden que teníamos a Castorina, ¿sí? Hablando sobre la psicología genética y la construcción de ese aprendizaje, y luego lo tenemos a Flavel. Flavel lo vamos a dejar más para el final porque en realidad es como un post psicología genética, ¿sí? Un post Piaget, ¿sí? Entonces es un poco más para el después que con esta continuación que tenemos nosotros con Castorina y los textos de la clase anterior, ¿sí?
Bueno, un poco Castorina nos va a venir a plantear sobre esta psicología genética, ¿sí? El aprendizaje en base a la psicología genética. Nos viene a decir que hay tres concepciones, ¿sí? Hay distintas concepciones, distintos momentos de esta concepción, de esta psicología genética. Nos planteamos primero en el primer momento, que es más o menos en la década de los años 50, donde se ve un poco todo este movimiento de la tesis constructivista, la psicología genética, más desde una mirada epistemológica, y plantearnos un poco en esto, bueno, a ver, el desarrollo, ¿sí? Estaba concebido desde dos construcciones, podemos verlo desde una mirada más empirista, en donde el sujeto en realidad, a ver, se va desarrollando, tiene un desarrollo normal, y gracias a este desarrollo, esas estructuras, ¿sí? O ese condicionamiento estructural que tiene, es cómo se va desarrollando. Y a su vez, cómo por una experiencia yo aprendo, ¿sí? Entonces era una experiencia, un aprendizaje, una experiencia, un aprendizaje. Eso era más el conocimiento o desde la mirada más empirista, ¿sí? Ahora vemos desde la mirada más epistemológica, más de la psicología genética, que nos viene a decir, bueno, no, a ver, hay un desarrollo, sí, hay un desarrollo, el niño tiene un desarrollo biológico, está bien, pero no es algo espontáneo el aprendizaje, no es algo que no lo podamos controlar tampoco, que no lo podamos prever y prevenir ese aprendizaje, sino que obviamente, a ver, tiene que ver con las experiencias, sí, pero esas experiencias también las podemos, armar o formular desde el lado de la educación, desde el lado del aprendizaje, ¿sí? O del sistema educativo, por decirlo así. No es que vienen por una simple experiencia el aprendizaje y no lo puedo contemplar ni controlar un poco, ¿sí? Sí, obviamente, dice, hay aprendizaje no solamente las experiencias que vamos teniendo, sino en el día a día, si es algo que nosotros lo vamos teniendo todo el tiempo. A medida que vamos haciendo cosas, vamos aprendiendo, ¿sí? No es algo que, a ver, por esta experiencia aprendiste. No, pero quizás viviste un montón de otras situaciones que también te generaron un aprendizaje. Entonces, obviamente sí, tanto la concepción empirista como obviamente de más de lo que es la psicología genética, en este caso lo vemos distinguido en aprendizaje simple y en aprendizaje estricto. Simple es la mirada más empirista, estricto más la mirada psicología genética. Ambas dos, ¿sí? Para que se lleven a cabo acción, es decir, acción por parte del sujeto. Esta acción genera obviamente un proceso de asimilación. Si yo no asimilo esa información, esa experiencia que yo voy viviendo, no se consolida nada. Entonces, estos esquemas que nosotros tenemos de acción se van complejizando gracias a esa asimilación y esa acomodación y esa consolidación de ese aprendizaje, ¿sí? Si esto no se lleva a cabo, en realidad es aprendizaje simple y espontáneo y automático, que en realidad nos lleva realmente a decir, bueno, a ver, ¿aprendiste esto? Y no, ¿sí? Porque hasta que yo no lo consolido y no lo acomodo a mis esquemas de acción, y eso genera una renovación, una reconstrucción, una complejización de ese esquema de acción, en realidad no lo estoy aprendiendo, ¿sí? Lo estoy llevando como de forma automática nada más, ¿sí? Bueno, en un segundo momento, perdón, me olvidó algo. Ahí es donde se cambia también la mirada de sujeto epistémico a sujeto psicológico. Recuerden que el sujeto epistémico, ¿sí? Jean Piaget lo formula diciendo que, bueno, a ver, el sujeto epistémico es el sujeto que lleva un proceso de razonamiento, genera una construcción de conocimientos nuevos, de construcciones nuevas. Entonces, bueno, esto sucede un poco. Si el sujeto epistémico lo que va a hacer es tiene construcciones subjetivas, genera conocimiento formal e informal y tiene una base de razonamiento, o sea, genera razonamiento cuando va generando situaciones, o viviendo, mejor dicho, situaciones, ¿sí? Bueno, el sujeto psicológico lo que viene a decir un poco este cambio de esa teoría, de esa psicología genética, nos viene a decir, bueno, está bien, hay una estructura y el sujeto aprende gracias a sus experiencias, pero también el sujeto está particularizado por situaciones, es decir, no todos aprendemos igual. ¿Por qué? Porque uno no vivió lo mismo que el otro, ¿sí? En cuestiones familiares o cuestiones vivenciales o personales o particulares. Entonces,
todas estas cuestiones generan que la persona sea de una forma así o así. Entonces, como yo aprenda, tengo mis cuestiones particulares y personales, entonces voy aprendiendo de una forma y no igual a la otra como otra persona, ¿sí? Entonces ahí es donde se toma más el sujeto psicológico más que el epistémico, en donde hay diferencias en el desarrollo y diferencias en la calidad de aprendizaje, de experiencias que se viven y demás. En un segundo momento, dice Castorina, se empieza a decir, bueno, a ver, la lógica, digamos, lo que nosotros aprendemos, ¿se aprende de forma automática? No, dice, ¿desde el empirismo? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, a ver, ¿aprendiste a pesar algo y ya sabes cómo es el peso? Bien, ¿aprendiste a pesar entonces? No, error, aprendí en esa situación nada más, pero no la consolidé. ¿Por qué no la consolidé? Porque no la asimilé, porque no la acomodé, solamente la asimilé. Entonces, no solamente no requerimos de la asimilación, no, requerimos de la asimilación, de la acomodación y de la reequilibración, reestructuración de esos esquemas de acción para decir, bueno, ok, consolidé ese conocimiento en mis esquemas de acción. Si la próxima voy a tener más conocimiento para poder enfrentar de otra forma a esa nueva asimilación a la cual me enfrente. Y pasar obviamente de un sentido más amplio a un sentido estricto, ¿sí? Del aprendizaje como veníamos hablando, y con sus mecanismos, reequilibración, asimilación y acomodación, adaptación a eso, ¿sí? Reequilibración y, o por sí, reestructuración de esos esquemas de acción. Y en un tercer momento dice que es más o menos alrededor de los años 60, ¿sí? Se empieza a hablar un poco de esto de, bueno, recuerden, ¿sí? de lo que habíamos previamente lo tomamos como para poder desarrollarlo. Recuerden que Piaget nos hablaba sobre el desarrollo del conocimiento en distintas etapas o distintas fases, ¿sí? Era el sensorio motor, que va de los 0 a los 2 años, y lo que incluye, lo que más hablamos en la etapa o la fase sensoria-motor es esto de los niños que no tienen lenguaje, ¿sí? Que van más a lo real y a lo material, es decir, tienen que ver el objeto, si desaparece se va de su eje, se van de su eje, ¿sí? Después tenemos al preoperatorio, ¿sí? Que va de los, si no me equivoco, de los 2 a los 7 años, perdón que chequeé, de los 2 a los 7 años, y que se habla más de imágenes, ¿sí? De el objeto más real, lo tienen que seguir viendo, pero están más en las imágenes, empiezan como a hacer una serie de pensamientos con imágenes, se empiezan a imaginar ese objeto que vieron. Después tenemos a lo que es operatorio concreto, que va de los 7 a los 12 años. En esto vemos un cambio en el niño, en donde ya pueden hacer más hincapié, por ejemplo, o mecanismos de seriación, clasificación, y donde buscan otro pensamiento más como el real, no el tal fantasioso, ¿sí? Como veíamos antes con imágenes, ¿sí? Ahora es más real, empiezan a hablar con imágenes o construcciones de teorías más reales. Y el operatorio formal, que va de los 2 a la vida adulta, en donde ahí se ve una operación mucho más lógica, más abstracta, ¿sí? Obviamente se va complejizando esa construcción del conocimiento, ¿sí? Bueno, esto para tenerlo. En esta tercera fase nos va a hablar Castorina, que se empieza a ver un poco de cómo se va haciendo el pasaje en estas etapas, en estas fases que nos plantea Piaget, si es todo tan estricto como se dice un poco, ¿no? Y para esto, ver cómo se va pasando, bueno, ver cómo yo voy pasando esta etapa a la otra, bueno, pongamos, digamos, actividades, dice Castorina, para poder verlas, ¿no? ¿Cómo vemos que por ahí a los 7 está en preparatorio o ya pasó a operatorio concreto? Bueno, entonces, veamos, ¿no? Veamos. Y ¿cómo lo comprobamos esto? Generando desequilibrios, ¿sí? Si yo genero un desequilibrio en el niño, puedo ver qué situación o qué mecanismo genera él para poder generar una reequilibración, ¿sí? Dependiendo obviamente de la etapa que está también y en la fase en la que se encuentra, la edad que tenga, es ese desequilibrio cómo le va a computar o no. Entonces, dependiendo de esos desequilibrios es cómo yo también veo y compruebo que ese niño comprende, aprende, está solucionando las situaciones, si genera teorías en base a eso.
Entonces, yo gracias a esa reequilibración que van generando, veo estas situaciones. Y ahí es donde empieza un poco a hablar de la equilibración, desequilibrios, ¿sí? Ese desequilibrio se genera obviamente porque hay situaciones que generan que yo no las tenga incorporadas, es decir, hay una capacidad de conocimiento, de construcción de conocimiento, ¿sí? O esa adaptación que me supera a lo que me pide esa actividad. Es decir, una actividad me pide tal resolución, yo no la tengo esa resolución. ¿Por qué? Porque en mi esquema de acción no se encuentra ese tipo de resolución o de teorías, ¿sí? O de formulación. Entonces, al no poder satisfacer esa solución, genera una perturbación en mis sistemas de acción, en mis esquemas de acción, mejor dicho, y eso hace que tenga que volver un poco a modificar toda esa resolución de situaciones para obviamente generar mejor conocimiento, mejor adaptación, más conocimientos también. Entonces acá es donde Castorina nos habla un poco de que hay una equilibración simple y una equilibración mayorante. Una equilibración simple, dice él, es, bueno, restablecer, ¿sí? Es de forma un poco automática este desequilibrio que se me generó. Es decir, de forma automática, lo hago rápido, puede ser esto, ir para allá rápidamente sin reflexionarlo. Y si no, la equilibración mayorante, dice él, es esta donde, bueno, a ver, tuve una modificación interna, sí, tuve una modificación interna porque me pidieron algo que yo no lo puedo resolver porque mi esquema de acción no lo tiene, y entonces genera un cambio o una movida en mi estructura y hace que yo, bueno, ahora pueda asumirlo, pueda generar un nuevo equilibrio de esa perturbación y estar preparado o complejizar ese esquema de acción. Y a su vez estar preparado en decir, bueno, a ver, en todo momento voy a enfrentarme a posibles desequilibrios y no tomarlo como tal perturbación, sino como, bueno, a ver, ¿me puedo enfrentar a desequilibrio? Sí, lo tomo de mejor forma, lo vuelvo a pensar y de ahí vuelvo a sacar otra asimilación, acomodación para volver a reequilibrar mi esquema de acción y complejizar mis conocimientos. Él dice también, Castorina, que hay 3 tipos de regulaciones en este equilibrio, ¿sí? Tenemos la equilibración de tipo alfa, beta o gamma. La equilibración y la regulación de tipo alfa tiene que ver más con un equilibrio más simple, si esto de por ahí ignorar la perturbación, no tomarla en serio y dejarla de lado como, bueno, a ver, no puedo resolverla, listo, la dejo, ni siquiera la pienso. Y las otras, beta y gamma, son más de equilibración mayorante, esto de, bueno, a ver, me anticipo a las situaciones, sí, entiendo que no puedo resolver todo, entonces, bueno, vuelvo a repensarlo, a retomarlo, y esto genera modificaciones en mis esquemas de acción. Obviamente lo que dice, a ver, esto en lo que es educativo, en lo que es aprendizaje, en un sistema educativo, lo que nosotros tenemos que hacer, dice, como docentes, obviamente el docente se va a ver con un montón de situaciones, gracias a esto vemos las distintas formas en que aprenden los chicos, en las distintas teorías que van sacando gracias a ello, ¿no? A poder generar la resolución de distintos problemas. Y no son errores, dice, sino que esos errores que pueden obviamente cometer porque están aprendiendo, son aprendizaje, podemos ver las distintas teorías que ellos van realizando y a su vez guiarlos para que puedan ir llegando a la solución de ello, ¿sí? Bueno, esto un poco en las etapas en lo que haga Castorina. Nosotros con el texto de Flavel lo que podemos hacer, como para hacerlo un poco más corto, porque el que más me interesaba que vean es el de Castorina, el de Flavel en realidad nos viene a hablar de distintas construcciones teóricas que se fueron generando luego de Piaget, ¿sí? Tenemos a los neopiagetanos y en eso tenemos a, por ejemplo, Vygotsky, que Vygotsky en realidad lo que nos viene a decir obviamente es distintos momentos teóricos, ¿sí? Nos viene a decir, bueno, el sujeto no es solamente una construcción particular y digamos, autónoma, sino que en realidad tiene un montón de otras situaciones alrededor que lo complementan, entre ellos lo sociocultural. Bueno, lo sociocultural, dice, es una manifestación de ese niño, ¿sí? El lenguaje también lo tenemos, ¿sí? El lenguaje lo tenemos gracias a la adquisición de un otro, de un afuera. Entonces ahí vamos construyendo distintas situaciones que son parte de la construcción de la persona, ¿sí? Estas teorías obviamente, a ver, se fueron generando luego de la generación de Piaget y fueron generando otras situaciones, y en esto lo encontramos a Piaget, en donde no solamente son desarrollos generales, sino específicos, dicen, y se van complementando, ¿sí? Las distintas áreas de complejización tienen desarrollos generales como biológicos y desarrollos específicos de cada área,
¿sí? En este texto vamos a ver más esto, el post luego de Piaget y de la construcción de los distintos tesis constructivistas, ¿sí? En esto lo encontramos a Vygotsky y lo quería mencionar para que lo tengan, ¿sí? Bueno, a ver, un poco es esto es lo que vimos en los textos, ¿sí? Luego de esto vamos a realizar la actividad de finalización. Lean igual la teoría, revéanlo a ver si tienen alguna duda y lo seguimos continuando, ¿sí? La idea de finalización, de la actividad de finalización, es que ustedes puedan generar un relato ustedes como el que les dimos nosotros y les ofrecimos en la actividad de inicio, y puedan de esta forma realizar ustedes un relato, una situación, puede ser particular como vimos acá en el relato de inicio, en donde una situación de abuela-nieta, o pueden hacerlo con alguna situación escolar. Lo que ustedes quieran, son libres en eso. La idea es que podamos construir un relato, una situación que nos dejen ver estos distintos mecanismos que se van generando y se van poniendo en puesta para poder, o en pos, mejor dicho, del aprendizaje, ¿sí? De la construcción de conocimiento y complejización de esquemas de acción, ¿sí? En donde se vea la asimilación, la acomodación, la reequilibración, el desequilibrio, ¿sí? La puesta en adaptación y la reequilibración nuevamente de esos esquemas de acción, ¿sí? Así que bueno, y lo pueden entregar en el buzón de tarea, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo en la clase que viene, así voy cerrando y no se hace tan largo, y cualquier duda, consulta, saben intervenir en el foro que les vamos a dejar abierto para que puedan intervenir ante cualquier duda de las distintas actividades o de la teoría también, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la clase que viene y estamos en contacto. Saludos.